Muy buenos días, amada iglesia. Oh, qué gozo. Hoy es domingo. Qué deleite que el Señor nos permite en su gracia y su misericordia poder reunirnos a exaltar su nombre. Mi agradecimiento está por la multitud de dones que el Señor ha dado a Palabra de Vida. Ciertamente con tantos músicos y escuchar la voz de cada uno de ustedes cantando y adorando al Señor. Estamos en la serie del Sermón del Monte. Y está este autor, Ted Tripp, el autor del libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y él comparte una historia que tal vez muchos de nosotros estamos bien familiarizados con ella, ya sea como padres o como hijos. Y él cuenta y narra esta historia de dos hermanos, uno mayor y otro menor, el cual ellos están constantemente peleando físicamente, golpeándose el uno al otro. Molestos porque o toman los juguetes o hacen algo que le incomoda. El padre, queriendo arreglar la conducta de sus hijos, lo primero que hace es que le da la instrucción: dejen de golpearse. Los hijos obedecen la instrucción del padre, pero minutos más tarde lo que escuchan son gritos, ofensas el uno al otro. El padre, airado de que no están obedeciendo la regla que él está diciendo, cuando va donde sus hijos, la respuesta de sus hijos: tú me dijiste que yo no golpeara a mi hermano. Tal vez muchos de nosotros hemos experimentado algo similar, ya sea como padres que damos esa instrucción para corregir una conducta y nos sentimos que nuestros hijos o inclusive entre nosotros no entendemos lo que queremos corregir. Y es porque nosotros nos centramos muchas veces en los cambios de las acciones, pero descartamos y descuidamos por completo que el verdadero, genuino cambio sucede en el interior. Y eso produce una conducta externa. Aquí tenemos a Jesús ahora en el texto que se acaba de leer, que nos va a hablar a nosotros y nos va a apuntar a un mandamiento, el sexto mandamiento que nosotros escuchamos del Antiguo Testamento, pero lo explica mostrando cuál es el corazón del sexto mandamiento. ¿Cuál es el corazón del sexto mandamiento? Así que oremos y pidámosle al Señor dirección para que nos muestre y nos revele a nosotros. Padre, esta es tu palabra. Y tú nos las has dado. Para ministrar a nuestros corazones. Tú nos las has dado para ser corregidos, para animarnos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos apunte a Cristo. Señor, queremos amarte más. Queremos conocerte más. Y también, Padre, aquel que no te conoce, revélate en esta tarde a sus vidas. Que te conozcan. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, aquí en el Sermón del Monte ya hemos estado predicando varios sermones sobre él y Jesús está enseñando en una montaña. Ahora, yo no sé si ustedes sabían, pero las montañas tienen una gran importancia teológica y también simbólica en la Biblia, ya que aparece más de 500 veces a lo largo del texto. A menudo, cada vez que se menciona sobre una montaña, está hablando y está asociado con poder, resistencia, estabilidad y seguridad de Dios.
Nosotros vemos relatos bíblicos. Las montañas suelen ser escenarios de encuentro y revelación divina donde Dios está comunicando algo a un pueblo. Y nosotros vemos ejemplos notables como en el monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Y el monte de Sión, que se convirtió en el centro de culto de Israel. Y se profetizó como el lugar del futuro reinado de Cristo. También las montañas desempeñan un papel en el ministerio de Jesús. Y si nosotros vemos este paralelo tan hermoso y tan poderoso, si Dios está revelando, está mostrando su voluntad, su poder, su autoridad. En el Antiguo Testamento, en esta montaña, aquí tenemos al Dios encarnado, el Hijo de Dios, revelando su voluntad, su amor, su autoridad a este pueblo, y todavía nos está hablando a cada uno de nosotros. Así que nosotros vemos estas imágenes y nosotros tenemos que ver que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos está hablando todavía al día de hoy. Jesús acaba de decirnos, como vimos en la predicación de nuestro pastor Eric el domingo pasado, en los versículos 17 al 19, que no vino a abolir la ley, ni siquiera su letra más pequeña. Tampoco vino a suavizar ninguno de sus mandamientos, ni a aceptar a nadie que lo haga. Ahora, sin embargo, el versículo número 20 sí nos dice en cierto sentido que ha venido a abolir algo. Ha venido a abolir las tradiciones injustas de los escribas y los fariseos, que se creen santos y justos, para demostrar que su interpretación de la ley está bien limitada y por tanto contraria a la entrada del reino. Por eso es que nos dice en el versículo 20 que, por eso digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, mostrando esa inferioridad. Ahora, ¿cómo Cristo hace esto? Él lo hace este pasaje de Mateo 5, 21 al 26, nos da 3 puntos. El primero es, del verso 21 al 22, comienza con el corazón. Esto comienza con el corazón. Aquí vemos a Cristo en el versículo 21 diciendo, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Jesús no comienza estos contrastes citando el propio texto como en otros momentos nosotros hemos escuchado, donde dice, ustedes saben que está escrito. No, aquí dice, ustedes han oído. Citando un contraste entre lo que es leído del texto y lo que es pasado por tradición. Ahora, es lo que la gente había llegado a entender o significaba, era lo que Cristo estaba comunicando. Se trata de una observación muy crucial, pues Jesús no niega el Antiguo Testamento en sí, sino las interpretaciones y las tradiciones que se habían desarrollado en torno a él. En otras palabras, Jesús muestra su preocupación por 2 cosas. Una, derribar estas tradiciones erróneas e indicar con autoridad la verdadera dirección hacia la que apuntan, que son las Escrituras. Aquí nosotros tenemos que la cita que Cristo está trayendo a la luz es el 6º mandamiento. No matarás. Y nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 13. A esto añade, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Cuando nosotros vemos eso, es una expresión de la tradición. Nosotros
Eso no tiene nada malo. De hecho, suena bien. ¿Quién no desearía que nadie mate, que nadie cometa homicidio? Entonces, de hecho, parece bien similar a lo que ya Números capítulo 35, versos 30 y 31 nos habla. Lo que está mal sobre esto específicamente que Mateo nos muestra a nosotros es que el juicio al que hace referencia aquí es solo el juicio de tribunales civiles, no el juicio de Dios. Y como tal, es un juicio basado solo en lo que el hombre puede ver. Jesús está diciendo que el sexto mandamiento va mucho más allá de las consecuencias legales del homicidio. Nos está diciendo que debemos de preocuparnos no solo por lo que puedan hacer los tribunales, sino también debemos de preocupar por lo que Dios está viendo en nuestros corazones. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras motivaciones, todas nuestras emociones que nosotros estamos albergando calladamente día tras día. Debemos centrarnos en Dios, en los ojos que Él está poniendo en nuestro corazón y en el juicio eterno. La fuente del homicidio, lo que nos está mostrando es que está en el corazón del ser humano. Pero el homicidio físico no es el único producto dañino del corazón. Cristo nos está hablando también que nuestras palabras pueden ser tan mortíferas y tan dañinas como nuestras acciones. Decir cosas equivocadas y hacer cosas equivocadas son delitos graves que muchas veces que cuando las decimos nosotros no vemos la acción de la ley sobre ellas. Pero delante de Dios sí tienen un efecto y una consecuencia. Y al final, cada uno de nosotros vamos a tener que responder por lo que hemos dicho y por lo que hemos hecho. Aquí el tema de no matar, Cristo lo está comparando con el enojo, con la ira. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el original, hay dos palabras que se utilizan para clasificar qué tipo de enojo, qué tipo de ira es. Una podría ser, es un estallido rápido, como un volcán de ira. No sé si ustedes han experimentado algo así, o han visto a alguien estallar de ira, con grito, con coraje, con una rabia, que sale de lo interno explosiva, que no puede ni controlar, donde pierde completamente los estribos, donde no controla su ser. Ese es uno de ellos. Pero también está el tipo de enojo o ira que habla sobre la animosidad profunda por dentro, la que nosotros podemos estar mirando a alguien a los ojos muy serio, con un temple frío, pero por dentro está hirviendo. Por dentro está maquinando. Por dentro está pensando cosas en contra de la otra persona. Donde se dedica su energía a mantener el enojo activo e intenso. Eso nos recuerda constantemente lo mal que nos ha tratado tal vez la otra persona o lo que nosotros deseamos para en contra de la otra persona. Y aquí, Cristo, el ejemplo del enojo del cual está hablando es este segundo que yo les acabo de mencionar. Ese enojo callado, interno, escondido, que podemos estar delante de esa persona y no se da cuenta de que tiene
un problema en contra de su hermano. En el contexto que nos habla aquí en Mateo, estos primeros 2 versos, el uso del término de con quién nosotros tenemos ese tipo de enojo es con un hermano o hermana. Lo que está comunicando, en otras palabras, que no es un extraño. Refleja en el contexto judío y sugiere que es alguien que pertenece y comparte a esa identidad dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Esa ira que perturba la unidad familiar de la comunidad. Y Jesús está advirtiendo que no debemos de esperar a que esa ira desaparezca por sí misma. Por el contrario, a manejarla, a tratarla, a canalizarla y a trabajar con ella. Además, Cristo no tan solo está diciendo, está prohibiendo el enojo. Jesús también está advirtiendo contra esos insultos frívolos que nosotros tal vez estamos familiarizados y los tomamos muy livianamente. Aquel que dice a su hermano, necio. Aquel que le dice insensato. Estos términos de insensato y necio no son idénticos. El insensato expresa un desprecio por la mente de alguien. Es como decirle a una persona hoy día estúpido o idiota o tonto o imbécil. Ahora, el necio expresa el desprecio por el corazón y el carácter de alguien. Es como por decirle así a una persona, eres un sinvergüenza, tú eres un bueno para nada. Cualquiera de los dos que se utilice implica que el que hace el comentario o inclusive lo piensa hacia la otra persona no está valorando a alguien que lleva la imagen y semejanza de Dios. No está amando a esa persona. No está valorando a alguien que Dios, en este caso, para nosotros en la iglesia, alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo, nosotros mismos no lo estamos valorando. Alguien por quien Cristo murió en la cruz, para esa persona ser renovada y ser restaurada. Y nosotros con nuestros pensamientos y con nuestros labios, si nosotros pensamos y albergamos eso, estamos repudiando y rechazando la obra que Cristo ya hizo en esa persona. Cristo nos está diciendo a nosotros que debemos evitar estas palabras que son despectivas y que lo que hacen es mostrar una señal de condescendencia. No debemos tratar a nadie, ya sea joven o viejo, o débil de mente o débil de cuerpo, como si no tuviera valor. No tan solo eso, nos sucede en el hogar como matrimonios. Cuando tenemos una disputa con nuestra pareja, ¿acaso no nos viene a la mente, ya estamos maquinando qué nuestro esposo o nuestra esposa va a estar diciendo? Y la respuesta que yo le quiero corresponder solo para humillar a mi pareja. Eso es un ejemplo de no valorar la imagen de mi esposo. Pero no tan solo la esposa y el esposo, los hijos, cuando hacen lo que nosotros no desobedecen las instrucciones que nosotros le hemos dado, comunicamos palabras que lo que hacen es manchar la imagen de Cristo, manchar la imagen de Dios.
y de esa criatura que el Señor ha puesto delante de nosotros para nosotros instruirla en los caminos del Señor. Diciendo, es que ¿por qué es tan tonto? ¿Por qué es tan estúpido? ¿Por qué es tan estúpida? Haciendo esos comentarios desde nuestro corazón. Hirientes que Cristo llama igual que si fuese homicidio a nuestros propios hijos. Pero eso se extiende a la iglesia. Cuando alguien tal vez en el ajoro en el tren no nos ha saludado, o alguien, yo estando enfermo o estando que no he ido a la iglesia por algunos días, ha dicho, oye, nadie me ha llamado. Qué personas más ingratas. Ese tipo de palabras y pensamientos que se albergan en el corazón, Cristo los está clasificando igual que si fuesen de juicio por homicidio. Nosotros debemos de tener en cuenta que una mentalidad hostil y violenta puede acabar manifestándose en hechos reales. Ante todo esto, tal vez ustedes se preguntarán, entonces, ¿acaso el enojo siempre es malo? Por supuesto, hay un momento y un lugar para la indignación y una indignación que esté justificada. Y nosotros lo vemos en el ejemplo de Cristo, cuando a veces enojado, hubo momentos donde expulsó a los que estaban vendiendo en el templo, porque sus prácticas impedían a los gentiles orar y convertían el lugar en una cueva de ladrones. También su enojo ante los hipócritas, e incluso Jesús se exasperó con sus propios discípulos. Pero fíjate que ese enojo, esa ira de Jesús, era una ira santa, perfecta. Fue una ira que era lento para ella. Su ira estaba entretejida con el dolor por el pecado, por la hipocresía, por la incomprensión deliberada que no querían entender, por no estar rindiendo fruto cuando debían de estar rindiendo fruto, por su incredulidad. Aún, a diferencia de nosotros, cuando nosotros analizamos internamente por qué estoy enojado, casi siempre está manchada por desaires e insultos personales y no por la justicia de Dios. Aun cuando somos ofendidos, Cristo nos dio el ejemplo de que cuando a Él lo detuvieron, se burlaron de Él, lo golpearon y lo crucificaron, Él permaneció callado como un cordero llevado al matadero. Él no respondió a sus verdugos ni se defendió. Jesús guardó silencio, salvo para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pedro dice, cuando lo insultaban, no tomaba represalias. Cuando sufría, no amenazaba. Al contrario, se encomendó al que juzga con justicia, al Dios Todopoderoso. Jesús se enojó por el bien de los demás. Es un enojo que está acompañado de amor, que no desea el mal de nadie. Él, amando a la persona, también la reprendía con firmeza, odiando claramente el pecado. Pero nuestro enojo, por el contrario, nosotros ardemos en ira ante pequeñas ofensas y a nuestro propio orgullo. Y lo reflejamos en cosas cotidianas.
Cuando estamos viendo un partido, ya sea de baloncesto, de fútbol, y un árbitro pita en contra de nuestro equipo. Nosotros respondemos con insultos contra ese árbitro desde el televisor, como si ellos no pudiesen escuchar. Nosotros también nos ofendemos ante pequeños desaires y pequeñas faltas de respeto. Nos enfurecemos con la gente que cuando estamos en el auto nos hace un corte frente al auto y nosotros tenemos que frenar de cantazo. Y nosotros, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestro corazón? Salen enfados, ofendiendo a esas personas, diciendo, manchando la imagen, ya sea converso o inconverso, de nuestro corazón. Estamos cometiendo homicidio del corazón. Somos rápidos para enfadarnos por ofensas personales, pero lentos para enfadarnos por pecados que ofenden a Dios y a la humanidad. Así que vigilemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón, porque hay mucho en juego. Ahora Cristo, el primer punto nosotros vimos que comienza en el corazón. Y Él nos va a dar los próximos 2 puntos, ejemplos a cómo eso aplica. Y el primero, Él nos dice cómo practicar esto y es reconciliándote con tu hermano. Reconciliándote con tu hermano, que lo vemos en los versos 23 al 24. Estos versos nos dicen, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta primera ilustración que nos muestra los versos 23 al 24 está trayendo una imagen, Cristo, de este judío fiel que conforme a la ley se está acercando al altar con una ofrenda. Y en medio de entregar su ofrenda en actitud de alabanza y oración, de repente se da cuenta y dice, ya que Dios ha sido tan misericordioso conmigo, ¿no debería tratar a mi hermano de la misma manera? Y en ese mismo instante le viene a la mente, espérate, si es que Juan y yo no nos hablamos y hay algo por lo que él me culpa. Y Cristo está mostrando esta imagen que dice, como si para nosotros venimos de camino a la iglesia a congregarnos hoy. Y de camino en el servicio, nosotros de repente, mientras vamos tratando de preparar nuestro corazón para poder adorar al Señor, el Señor nos muestra de inmediato que hay algo que un hermano tiene en contra de mí. Y Cristo está diciendo, no esperes ni tan siquiera a que comience el servicio, procura buscar a esa persona a la cual se siente ofendida y pídele perdón. Dice, primero ve y luego ven. Primero ve y reconcíliate y luego ven y ofrece tu adoración y tu devoción al Señor. Jesús está diciendo deliberadamente algo bien importante, que es la otra persona la que está enfadada, no ni siquiera tú mismo. Y tú puedes ser completamente inocente. Y a Jesús ni siquiera dice si el enfado de la otra persona está justificado o no. Su ira puede ser completamente legítima o podría no serlo. Pero no importa eso. Aunque no hayamos hecho algo malo
o que el asunto no es para tanto, si hay la suficiente tensión como para que nos quede grabado y nos moleste y nos inquiete, Jesús está diciendo que hay que dar un paso para buscar la reconciliación y la restauración con esa persona. No es pensar y decir, pero es que esa fue la persona que me ofendió. ¿Por qué yo tengo que ir donde esa persona? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado eso? Y aquí Cristo está diciendo, si esa persona tú sabes o tú percibes que se siente ofendida, ve y busca la reconciliación con ella primero. ¿Por qué? Porque la reconciliación en la comunidad de Cristo, en la comunidad del reino, es tan importante para tu devoción con el Señor, para tu adoración con el Señor. Tú no puedes decir que yo tengo una devoción con el Señor si yo sé que tengo un conflicto con un hermano, con una hermana, con alguien y no persigo arreglarlo. A Jesús no le importa a quién tiene la culpa. Lo importante es que la persona a la cual Dios le muestre, a la cual el Espíritu Santo le muestre que hay un conflicto, que dé el primer paso para arreglar las cosas, independientemente quién tenga la mayor parte de la culpa. Nos muestra la importancia y el amor que Cristo le tiene a la iglesia, donde no quiere, no desea, no está dentro de su voluntad que haya división, arraigue de amargura o graves problemas dentro de la iglesia. Y eso nosotros lo vemos reflejado precisamente en la epístola a los Filipenses, cuando Pablo tuvo que intervenir y pedirle a la iglesia que se ocuparan de un conflicto entre dos mujeres, Eudías y Síntique, que estaban dividiendo a la iglesia. Tan importante es el manejo de conflictos que inclusive Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está diciendo, iglesia, si ustedes se están dando cuenta que hay un conflicto entre dos hermanos, busquen la manera en que esas personas puedan reconciliarse. Jesús está mostrándonos a nosotros que cuando hay pecado y conflicto entre miembros de la iglesia, esto arruina la adoración y la devoción que esa persona puede tener. Mientras existan estas cosas, esto podría impedir una vida de fruto. Esto precisamente está muy atado con el tema del perdón de Dios. Que nosotros, así como hemos sido perdonados, debemos perdonar a otros. Ahora, nosotros tenemos que ser muy realistas. Intentar reconciliarnos, el hacer las paces, no significa que la otra persona vaya a hacerlo. La persona a la que nosotros podemos extender nuestra mano puede echarse para atrás y negarse a ceder a perdonarnos. Pero Pablo nos dice a nosotros en Romanos 12, verso 18, que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Nuestra responsabilidad está por lo menos delante del Señor en nosotros buscar la reconciliación, aunque no seamos perdonados. Pero nosotros delante del Señor cumplimos con nuestra parte. Y eso busca la unidad completa de la iglesia. Ahora, nosotros vimos en la primera práctica que es reconciliándote o reconcíliate con tu hermano. El segundo ejemplo que nos muestra Jesús en los versos 25 al 26 nos está mostrando que es reconcíliate
con tu adversario. Aquí Mateo nos está presentando otra imagen diferente. Al principio vimos que una está tomada en el contexto de la iglesia y ahora otra nos muestra que es en el contexto de un tribunal. Uno se refiere a un hermano o una hermana y el otro está hablando de alguien que es enemigo de uno. Podría ser una persona que no es creyente. Y Jesús está advirtiendo que si en ese conflicto no se pone fin a esa disputa, estas van a engendrar amargura y la relación puede dañarse hasta el punto de que no tenga reparo y consecuencias graves para nuestra vida. La realidad implícita es que, miren el texto, nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Aquí está hablando, te entregue al juez. Está implicando que lo más probable eres culpable. Y la sentencia de culpabilidad se puede ver bien clara. Y la orden es hacer las paces o arreglar las cosas con la persona antes de que sea demasiado tarde. De hecho, si nosotros vemos el texto, es bastante tarde. Porque ya van de camino al juez. Ya van de camino al tribunal. Pero Cristo está diciendo que todavía no es tarde, que tienes tiempo para perseguir y buscar la reconciliación. Esto pone al relieve la urgencia que nosotros debemos de tener para buscar la reconciliación. Es inminente. Es un mandato claro en todo el Nuevo Testamento que el creyente debe mantener una buena relación con el no creyente. ¿Por qué? El Evangelio ya traerá división por sí mismo. Nosotros no necesitamos ayudar al Evangelio con nuestro pecado y con nuestras actitudes. Esto precisamente más adelante veremos cuando se predique en los versos 43 al 47 que Jesús dice, amad a vuestros enemigos y amad a vuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo va a expandir más sobre esto, no tan solo el no albergar enojo y no albergar conflicto, sino buscar la reconciliación, sino el amarlo. El propósito de amar al enemigo es una oportunidad de llevar a esa persona por medio de nuestras acciones, de nuestras actitudes, llevarlos al Evangelio, como nos dice a nosotros en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12. Que aunque ellos cometan injusticia con nosotros respondamos con bien. Porque puede el Señor extenderle a esa persona a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, el Evangelio. Y dice que es inmediatamente, en cuanto nos demos cuenta de que una relación esté tensa, tenemos que dar el primer paso para arreglarlo. Eso significa pedir perdón por el agravio que hemos causado, tratar de restaurar y hacer lo necesario para nosotros poder arreglar las cosas. Si nosotros queremos evitar cometer homicidio delante de los ojos de Dios, debemos de dar todos los pasos posibles para nosotros poder vivir en paz y en amor con todos. Amados,
¿Recuerdan la corrección del padre con los dos hermanos? Ted Tripp nos da esta cita a nosotros que dice: la corrección y la disciplina, por lo tanto, deben ocuparse de los problemas del corazón. Nuestra preocupación es desenmascarar el pecado, ayudando a entender cómo refleja un corazón que se ha desviado. Y la corrección brinda oportunidades para mostrar las glorias de Dios, que envió a su Hijo para cambiar los corazones y liberar a las personas esclavizadas por el pecado. En otras palabras, no nos enfocamos en la conducta, sino en el corazón de la persona para nosotros apuntarlo a Cristo. Porque Cristo vino a este mundo porque había una enemistad bien grave y no había manera de poder repararla, y era entre el hombre y Dios. Y si no hubiese sido porque el hombre por sí mismo no quería buscar esa reconciliación con Dios, pero si no hubiese sido por Cristo Jesús, que Él vino a extender libertad, a restaurar corazones, Él mismo extendiendo su mano: venid, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, confiar de que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero resucitó al tercer día para que nosotros tengamos vida eterna. Nosotros podamos también tener esa unidad con nuestro Señor, que une una unidad eterna. Y ese mismo ejemplo no tan solo es para salvación, ese mismo ejemplo es para nosotros como creyentes, que nosotros, de la misma manera que Dios nos buscó a nosotros no buscamos a Dios. Nosotros teniendo la enemistad con Dios, rechazándolo y repudiándolo, asimismo nosotros, aunque nos repudien a nosotros, aunque estén enojados, nosotros busquemos reconciliarnos con otros. La ley apunta a una cuestión muy profunda. Nos muestra específicamente que Jesús deja claro que el juicio reservado para los homicidas reales también se aplica para aquellos que son iracundos, rencorosos y aquellos que desprecian. Ante esta definición, ¿qué hombre o qué mujer queda entonces sin condena? ¿Qué hombre o qué mujer queda sin condena? Porque si es por esta definición, todos nosotros perdemos los estribos, todos nosotros en algún momento hemos guardado rencor, todos nosotros hasta murmuramos. En otras palabras, hemos cometido homicidio, hemos matado por negligencia, por rencor y por celos. Y aprenderíamos que en realidad hacemos cosas peores que estas si tan solo pudiéramos ver nuestro corazón como Dios es capaz de verlo. No es casualidad que incluso en nuestro propio discurso tales cosas a veces nos domina nuestro carácter y hablamos de destrucción hacia una persona con nuestras palabras. La auténtica moral cristiana debe brotar del corazón, pues solo Dios puede infundirla verdaderamente en nosotros. ¿A qué nos llama eso, amados? Hay esperanza porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Ya les hablé de la condena. Veamos ahora la gracia.
Cuando Cristo murió en la cruz, Él depositó sobre cada creyente que aquel que se ha arrepentido y ha confiado en la obra de Jesús, ha puesto su espíritu en el creyente, en nosotros. Miremos con esperanza y vayamos a Él y clamemos a Él y presentémosles a nuestro Dios. Señor, en estos momentos mis afectos, mis emociones son de odio, rencor, resentimiento, cualquiera que sea la carga. Pero cuando tú me salvaste, Señor, también tú prometiste que tú cambiarías mis afectos, mis emociones, mis deseos. Ayúdame. Clamemos a nuestro Señor con ayúdame, Padre. Unámonos a un hermano o una hermana donde nosotros estamos batallando con esas emociones y digamos, ayúdame a orar para que el Señor cambie estos afectos que hay en mi corazón. A ver en tu palabra, en la palabra que Dios nos ha entregado a nosotros, que renueve mi entendimiento. Y que ya no vea a mi hermano o mi hermana como un contrincante, sino como alguien a quien Dios también restauró y darle ese mismo valor. Y a ver a esa persona que todavía no conoce de Cristo con la misma compasión que Dios ve a aquel que todavía no tiene a Él, el Espíritu Santo. Extendiéndole en todo momento la oportunidad de poder compartir el Evangelio y que esa persona sea renovada, sea levantada y sea restaurada. Y nosotros poder ver la obra milagrosa, poderosa, restauradora del Evangelio sobre ellos. Amados, Cristo está vivo. Y está vivo y todavía hace ese milagro en nosotros, en la persona más rencorosa. Así mismo como ha convertido a asesinos que han matado el cuerpo, también restaura a todo asesino del corazón. Deleitémonos en eso. Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu obra. Agradecidos, Señor, porque tú has restaurado nuestros corazones. Agradecidos porque tu obra es tan poderosa que cambia nuestros afectos y nuestras emociones por ti. Pero no tan solo por ti, sino por el prójimo. Señor, clamamos a ti en necesidad. Mientras caminamos, Señor, todavía, si hay algo que nosotros albergamos en estos momentos, tráelo a la luz. Y muévenos, Señor, a poder ir y buscar la reconciliación. Pedir perdón. Poder restaurarlo así como tú me has restaurado contigo, Señor. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.